Hola, antes de empezar el video quiero contarte que en la descripción tenés un link para que puedas obtener el material de estudio y otro link para un formulario donde puedes contestar las preguntas y también escribir tus dudas con tu correo para que te contestemos. Ahora sí, vamos al estudio. Bueno, empezamos la lección 6 entonces. Hemos terminado la lección 5 con el diluvio, que destruye todo, y Noé con otras 7 personas y los animales en el arca. 1 año y 17 días, eso es lo que ellos se pasan en el arca, y acá hay como un nuevo comienzo, ¿no? Vamos a empezar en el capítulo 8, versículo 20, que fue lo primero que hizo Noé según la palabra de Dios, después de haber estado 1 año y 17 días en esa arca. Dice que edificó Noé un altar a Jehová, tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. O sea que Noé hizo lo correcto y lo loable. Él ofreció un sacrificio de adoración a Dios. Y ese sacrificio, un holocausto, o sea, quemó todo ese sacrificio y eso se convirtió en humo que llegó a la presencia de Dios. Y es muy interesante esta actitud que tuvo Noé, porque dice el 21 que percibió Jehová un olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Así que hay una decisión de parte de Dios acá. Otra vez hay un antropomorfismo ahí, habla del corazón de Dios, que dice: no voy a hacer más esto. Porque, y ahí me parece que es clave entender esto, Dios dice que el corazón o el intento del corazón del hombre es malo, desde su juventud. Entonces, al reconocer que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, de hecho el diluvio no cambia eso, no cambia al hombre, Dios decide aceptar así al hombre y no renunciar a su propósito de relación con él. Entonces él dice: no voy a volver jamás a maldecir la tierra como lo hizo cuando Adán pecó, y tampoco voy a volver a destruir a todo ser viviente con una catástrofe cósmica universal. Entonces van a seguir los ciclos, va a seguir la vida aquí, y es muy interesante estos 3 versículos porque una de las observaciones que uno puede hacer es que los castigos exteriores, aunque pueden aterrorizar, quizás pueden refrenar a los hombres, son incapaces de transformarlos, de santificar, de renovar interiormente al hombre, de cambiar el corazón, porque se necesita de la gracia de Dios para eso. Y por otro lado, también podemos ver ahí que los motivos que Dios tiene para mostrar su misericordia surgen de su corazón amoroso, nunca de alguna cosa que el hombre esté aportando. Dios dice: esta es la realidad del hombre, entonces por misericordia no los voy a volver a destruir. Y entonces tenemos el 9.1, donde Dios bendice a Noé y a sus hijos y les dice: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces acá tenemos un reinicio, es la misma orden que Dios le dio a Adán y a Eva en Génesis capítulo 1, y dice en el 1.28 decía lo mismo, ¿no? Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, y había una cuarta orden ahí, un cuarto imperativo en Génesis 1.28 que era sojuzgarla, que aquí no está. O sea, hay un cambio aquí en este reinicio. Ese cuarto mandamiento no se da, sino se da después con un pequeño cambio, ya hay un ajuste ahí que se da en esto. Entonces vamos a ver el pacto con Noé, ahí en el capítulo 9 tenemos este pacto que ya había lo había mencionado en el capítulo 6, versículo 18, de que Dios iba a salvar a Noé, a su familia, pero acá hay más detalles de ese pacto y de ese nuevo comienzo. Dice el versículo 2, el temor y el miedo
de ustedes estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Y esto es muy interesante porque acá está el pequeño cambio, y es que sigue el principio de autoridad o de gobierno del hombre, pero ya ahora es mediante el temor. Ya no hay una armonía como había en el Edén entre los animales y el hombre, sino que aquí ya el hombre va a gobernar sobre los animales mediante el temor. Ya no está esa armonía pacífica. Eso es uno de los elementos. El segundo elemento está ahí en el versículo 3, dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Así que ahora se agrega a la dieta del ser humano la carne, además de los vegetales. Hasta ese momento solo era vegetales. Ahora se incluye la carne, la alimentación animal. Y obviamente, o probablemente haya sido eso necesario por la recuperación lenta del reino vegetal. Ya no estaba un Edén, ya no estaban los árboles, ahora había que trabajar la tierra había quedado justamente deteriorada por el diluvio. Entonces comenzó un proceso lento de recuperación, y entonces estos animales se les permite. Por supuesto que no son todos los animales, solo los animales limpios. Acuérdense que de esos Noé había llevado 7, y de esos ofreció holocausto. Es decir, que ninguna raza se vio en peligro de extinción, porque de los animales limpios él llevó 7, y de los otros solo había llevado un par nada más. Otra cosa que se advierte aquí en este nuevo pacto, en el pacto que establece Dios con Noé, es versículo 4, carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces, aunque Dios le permite el uso de animales para la alimentación, hay ahí una limitación, ¿sí? Y tiene que ser respetada la vida de estos animales. No se puede comer la sangre, que conceptualmente en la Biblia es donde está la vida. La vida está en la sangre, eso es lo que se expresa más adelante. Entonces, no se puede comer el animal con su sangre. Por otro lado, dice el versículo 5, ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramara sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Así que acá está dicho claramente que el hombre conserva la imagen de Dios. Es decir, la caída distorsiona la imagen, pero no la elimina. Y hay una medida muy fuerte ahí contra el homicidio, o el asesinato, o inclusive el suicidio, porque está hablando de que el hombre es hecho a la imagen de Dios. Entonces esa medida aquí de la santidad de la vida es justamente para prevenir y para reducir obviamente la violencia que es innata al hombre después de la caída. Así que nuestras vidas no son nuestras, como para disponer de ellas a nuestro antojo, sino que son de Dios. Y dice, es muy grave, esto es muy grave, quitar la vida a otro hombre, y de hecho se paga con la propia vida el quitar la vida a otra persona. Versículo 7, otra vez repite la orden inicial de fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y por último, este pacto consiste en no volver a destruir, ¿sí? No volver a destruir la tierra. Él dice, versículo 11, estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Finalmente, en este pacto establece la señal del pacto, y es el arco, dice. Esta es la señal. He puesto mi arco, dice el versículo 13, en las nubes, el cual será por señal del pacto. Entonces, el arco iris es la garantía, ¿sí?, de que Dios no va a volver a destruir la tierra. El arco iris aparece con la lluvia. Antes no había llovido, era la primera vez que llovía. Entonces es algo nuevo, es un fenómeno. Nosotros sabemos que la reflexión y la reflexión de la luz que se da, digamos, por las nubes debido a la lluvia. Entonces, esto que se genera, este fenómeno físico, es un símbolo del pacto. Entonces tenemos ahí algo muy importante, metafóricamente hablando, en el arco iris. Dios indica con el arco iris que Él
está colgando su arma, porque arco es la palabra hebrea también para el arco que se usa con las flechas. Entonces dice, este arco iris es un arco donde yo estoy colgándolo y no voy a volver a destruir con lluvia al mundo. Entonces aparta nuestros temores cuando más razón tenemos para temer, cuando está la lluvia, y entonces el arco iris garantía al hombre de que esa lluvia que estamos teniendo no es un diluvio. Y hay un fenómeno muy interesante, cuanto más densa la nube, más se destaca el arco iris. Entonces, de igual modo, cuando mayor es la amenaza que nosotros estamos teniendo por las aflicciones, tanto mayor es el estímulo de consolación de nuestro Dios. Y el arco iris siempre aparece cuando ya el firmamento se está empezando a aclarar. Entonces también eso nos insinúa un recuerdo de la misericordia de Dios en medio de la ira con el arco iris. Así que tenemos un hermoso símbolo ahí cada vez que veamos el arco iris de la misericordia de Dios en medio del juicio. Bueno, llegamos así entonces al versículo 18, capítulo 9, versículo 18, donde comienza una nueva sección que nos muestra cómo avanza por un lado la civilización, pero también ustedes van a ver que es la continua pecaminosidad del hombre que se va haciendo evidente una y otra vez, incluso en el mismo Noé, que fue el hombre de fe justo, que decía el capítulo 6, bueno, acá también lo vemos embriagándose. Entonces, otra vez, fíjense los aromas mezclados que está a lo largo de Génesis y a lo largo de toda la Biblia. Hay belleza en medio de cenizas, hay esperanza en medio de destrucción, hay bondad en medio de la maldad, pero están las dos cosas presentes en la humanidad. Dice el capítulo 9, versículo 18, que Noé comenzó a labrar la tierra, plantó una viña, dice el versículo 20, o sea, se dedicó a la agricultura y aprendió cómo fermentar la uva. Ha pasado varios años acá, porque nosotros recordemos que había 8 personas que se salvaron nada más, pero acá ya hay hijos, o sea, está Canaán, digamos, y ya es grande, entonces pasaron varios años después que ellos salieron del arca. Él planta una viña y se embriaga, dice el versículo 21, se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Quizá el calor producido por el alcohol hizo que él se desvistiera y quedara desnudo. Es muy interesante lo que pasa aquí, vamos a prestarle mucha atención. Dice el versículo 22, y Cam, y aclara, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo, y miren qué fuerte esto, dice el versículo 25, maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Y dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y termina hasta el capítulo 9 diciendo que vivió Noé después del diluvio 350 años, siendo todos los días de Noé 950 años y finalmente murió. Acá hay varios puntos que hay que destacar. En primer lugar, el tema de que él se embriagó, ¿no? Él tomó de estas uvas fermentadas y se embriagó. De hecho, la Biblia habla mucho sobre el tema de la embriaguez. Nosotros sabemos por otros textos del Antiguo Testamento que la embriaguez es un pecado muy grave, muy deplorable para Dios. De hecho, el profeta Oseas, capítulo 4, versículo 11, dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Y acá dice que Cam vio la desnudez de su padre. Esto fue muy grave por las consecuencias que hay. Entonces, hay varias teorías, pero probablemente, y no hay ninguna razón para no pensar que el hecho de haber visto la desnudez de su padre con satisfacción y deleitarse contándolo a su hermano haya sido lo grave. Hay otras interpretaciones, pero lo que vamos a acercarnos aquí al texto es, haber descubierto desnudo a su padre puede haber sido no intencional, o sea, no era su culpa, puede haber sido involuntario. Lo que estuvo mal es no cubrir a su padre, y por otro lado ir y divulgar lo que él estaba viendo.
Entonces terminó dañando la reputación de su padre al hacer esto. Y hay una promesa luego más adelante de vida larga en la tierra a los que honran a su padre y a su madre. Y acá hay una deshonra hacia su padre, diferente a Sem y Jafet, que lo que hicieron fue ir de espaldas sin ver su desnudez y cubrirlo o taparlo. Entonces, la prohibición de descubrir la desnudez del padre y de la madre viene mucho después, en Levítico, capítulo 18, versículo 7, y en ese contexto sí se aplica o se relaciona con las relaciones sexuales. Por eso es que algunos han pensado aquí también en que se produjo una relación sexual entre Cam y su padre. Sin embargo, por el contexto y debido a que no se aplica lo mismo en este contexto, quizá el solo hecho de verlo desnudo a su padre en este contexto, pero más que eso, haber ido a divulgarlo, ¿sí?, a humillarlo a su padre, fue lo grave que pasó en este momento. Y aunque no sabemos por qué el juicio viene sobre el hijo de Cam y no sobre Cam, es probable que haya tenido Canaán también esta inclinación, igual que su padre, aún, digamos, en ese momento. ¿Por qué? Porque Canaán, ustedes saben que aquí es de donde vienen todas las tribus que vivían justamente en la tierra de Canaán, cuando Israel conquista. Entonces, hay una maldición ahí sobre Canaán y no debemos entenderla como un prejuicio o una discriminación étnica o racial, sino es un sistema de valores o la consecuencia de un sistema de valores que no honra, por un lado, la dignidad generacional y por otro lado, que institucionaliza el desenfreno sexual. Eso es lo que uno ve después en la cultura cananita, o sea, los descendientes de Canaán. Ellos practicaban el culto a la fertilidad y tenían también la costumbre de sacrificar a sus hijos, ¿sí?, de matar a sus hijos a través de actos de desenfreno sexual, adorar a la divinidad. También los ancianos eran abandonados a su suerte por ser improductivos y una carga económica a la generación siguiente. Esa era la realidad de Canaán, de donde viene, de aquí, digamos, donde comienza. Y es muy fuerte porque la cultura latinoamericana, tenemos que decir, es muy similar, lamentablemente, a esta realidad que uno ve en los cananeos. Es decir, las bebidas, las drogas intoxicantes, el desenfreno sexual son características de nuestra cultura latinoamericana, y encima estos abusos son estimulados por los medios masivos de comunicación por rentabilidad a ciertos sectores. Pero por estos abusos, tanto el individuo como la familia se destruyen. Y eso termina destruyendo o corrompiendo a toda una nación. Por eso es que esta es la maldición de Canaán que sobrevive hasta nuestros días. Todavía vemos esta corrupción en nuestras propias culturas. El apóstol Pablo ofrece una alternativa y dice: no se embriaguen con vino, en Efesios 5:18, sino, por el contrario, sean llenos del Espíritu, o sea, vivan una vida llena del Espíritu Santo, y eso es lo que nos lleva a las relaciones correctas, tanto en la expresión sexual como familiar y también social. En contraste con esta maldición a Canaán está la bendición, tanto a Sem como a Jafet. Los dos son bendecidos. Tanto los descendientes de Sem como los descendientes de Jafet. Y dice en cuanto a Jafet: engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Ya obviamente en los próximos capítulos vamos a ver cómo se va desarrollando la bendición de Dios a través de la descendencia de Sem. Entonces, podríamos llegar hasta Jesús, hasta la crucifixión de Jesús, y ver, digamos, este sacrificio en un descendiente de Sem que termina bendiciendo a toda la humanidad. Y los descendientes de Jafet también han gozado de mucha bendición espiritual por medio de la descendencia de Sem. Bueno, hasta aquí la historia ha comenzado un poco triste, o sea, el reinicio triste, ¿no? O sea, un papá que se embriaga, un hijo que descubre la desnudez del padre, una maldición hacia el nieto. Así que hasta ahora no va muy bien las cosas, y creo que la clave es el capítulo 8, versículo 21. El intento del corazón del hombre es malo desde
su juventud. Y acá está mostrado de una manera clara. Entramos al capítulo 10 entonces, y ahora vamos a ver cómo sigue la historia a través de los descendientes de los hijos de Noé. Vamos para ahí. En 10.1 tenemos otra Toledot. Estas son las generaciones, ¿sí? Entonces hay otra sección ahí que comienza, y esta es la Toledot de los descendientes de Noé, es decir, Sem, Cam y Jafet. Tenemos la historia de ellos. Primero comienza con Jafet en el capítulo 10, versículo 2, y están los nombres ahí de los hijos o de los descendientes de Jafet. No se dice mucho realmente sobre ellos. Lo que dice ahí es de las costas, poblaron las costas en el 10.5. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Entonces los estudiosos ven que toda esta descendencia de Jafet se estableció principalmente en Europa, territorio euroasiático, desde los mares Negro y Caspio hasta España. Luego está la descendencia de Cam, desde el versículo 6 hasta el versículo 20 están los descendientes de Cam. Ahí está justamente también por cómo se distribuyeron. Ellos poblaron todo lo que es África y después a lo largo de la costa mediterránea de ese continente. Tenemos ahí a Canaán, ¿verdad?, como uno descendiente, y después tenemos una mención también especial ahí a Nimrod. Nimrod es alguien destacado porque es mencionado así como de manera especial ahí. Él es hijo de Cus, es otro hijo de Cam, y fue un famoso cazador, dice aquí. Después tenemos también Misraín, de donde vienen los filisteos, que son los enemigos perpetuos de los israelitas hasta el día de hoy. La guerra que hay entre Israel y Palestina. Palestina significa ciudad de los filisteos. Fíjense, de estos descendientes de Cam. Y luego tenemos los hijos de Sem. Los hijos de Sem también están mencionados ahí en el versículo 21 hasta el versículo 31, y son los semitas. Y nosotros tenemos ahí específicamente en el 10:24 un versículo muy importante. Dice: Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y Eber sería el nombre importante justamente porque es probable que de ahí venga el título de Hebreos, de Eber, como se llama, por ejemplo, Abraham el hebreo. Y dice aquí en la genealogía esta que le nacieron dos hijos, por un lado Peleg y por el otro lado Joctam. Y tenemos justamente la descendencia de cada uno. Peleg significa división, dice el versículo 25, porque en sus días fue repartida la tierra, así que él más o menos vivió en la época de el problema de que vamos a ver después de la Torre de Babel, y por otro lado Joctam. Entonces tenemos de Eber toda la descendencia de los hebreos, los judíos después, más adelante, y también de Joctam, que es de Eber, todos los árabes. Así que ahí tenemos en Eber todo lo que son las tribus árabes y las israelitas. Vamos a ver algunas conclusiones teológicas, ¿sí? Me gustaría mencionar 4 puntos de este capítulo. Número 1, las naciones e imperios que nos presenta proceden de Noé y de sus 3 hijos. Eso es lo que dice Génesis, es decir, todo lo demás está muerto, y de estos 3, Sem, Cam y Jafet, vienen todo lo demás. Tenemos que entender también que la presentación no es total, sino es selectiva, porque se considera desde el interés de Israel como nación. Y también tenemos que entender que las genealogías no son cronologías. Y en la tarea nosotros vamos a estudiar eso. ¿Por qué decimos que una genealogía no es una cronología y es un error contar los números cronológicamente y pensar que esa es la cantidad de años que tiene el mundo? Bueno, ahí en las tareas vamos a examinar eso en un libro y ustedes van a tener que contestar. Por otro lado, aparecen los primeros imperios y centros urbanos acá que influyen y dominan el resto de la civilización. Nimrod es clave ahí porque hay 2 grandes imperios que provienen de él. Y son los 2 grandes imperios que terminan conquistando tanto a Israel, el reino del norte, como a Judá, el reino del sur, muchos siglos después. En tercer lugar, también nos presenta el área geográfica de esta civilización y cuáles fueron las asignaciones territoriales en el periodo específico del desarrollo inicial. Dice aquí que después del arca haber
parado ahí en el monte Ararat, estas personas se establecieron en Sinar, que está muy cerca, ¿sí?, de ese lugar, y de ahí fueron distribuidos, ¿sí?, para los diferentes lugares, ¿sí? Entonces hay una vasta área ahí que se está cubriendo con grupos étnicos, identidad cultural, organización política, que incluía posesión territorial y también soberanía gubernamental. Y nosotros vemos por ahí también otra vez aroma mezclado, ¿no? Por un lado, Dios permitiendo esto, la distribución, el llenar la tierra, el ir expandiéndose, pero por otro lado también las decisiones humanas, egoístas, que no siempre son armoniosas ni justas, ejerciendo el poder, intentando dominar, llegando inclusive a la esclavitud, a través de esta organización que se está dando en imperios. Y por último nos presenta a la humanidad como una civilización compacta, en unidad e interdependencia al inicio, y quizá algo que podamos aprender, que vamos a ver en el capítulo 11, es que la unidad tiene que estar centrada en la responsabilidad común ante nuestro Creador y en expresar el propósito divino a través de las manifestaciones culturales propias de cada grupo. De hecho, los profetas presentan esta visión, esta esperanza de un mundo con naciones que están en paz, que viven en armonía, lo cual no es una realidad, no fue una realidad desde este momento inicial, y es también una expectativa, una esperanza, que el reino de Dios en la segunda venida de Cristo se establezca en las naciones y en los reinos, y reconozcan y adoren al Señor Dios Todopoderoso y al Cordero, como se presenta en Apocalipsis capítulo 21, al final ya de la Biblia. Por eso es que esta historia del capítulo 11 es muy importante, y es la famosa historia de la Torre de Babel. Dice el 11.1 que toda la tierra tenía entonces una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Bajaron del arca, bajaron al sudeste y encontraron una llanura y ahí se establecieron. Y acá está algo muy importante que tenemos que entender. Se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cozámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Nosotros vemos ahí que la construcción de esta torre, la Torre de Babel como nosotros la conocemos, es otra vez una evidencia del rechazo continuo del hombre de depender de Dios y de obedecer al propósito divino de la humanidad. Ellos habían recibido la orden de llenar la tierra, pero acá dicen: no, juntémonos acá, no nos vayamos, hagámonos un nombre para nosotros mismos, ¿sí? Y entonces esto no agradó a Dios. Dice que descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará detener o desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, y otra vez el plural ahí, el plural de la deidad, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hasta aquí vamos a llegar con nuestro estudio, pero es muy interesante la actitud desafiante de la humanidad a través de ese proyecto para afirmar la grandeza del ser humano, evitar ser esparcidos, el uso de la tecnología. Fíjense que habían descubierto cómo hacer ladrillos. Hay muchas cosas, ¿no? Y es muy interesante el lugar, ¿no? Porque ese lugar es en lo que actualmente sería Irak, y es donde históricamente estuvo la ciudad o el imperio caldeo en un inicio. Entonces ya tenemos ahí un imperio que se opone a Dios, tenemos un modelo, ya un tipo de una ciudad que se opone a Dios. La torre esa sugiere la idea de un sigurat, es decir, esas construcciones que son como 6 bloques cuadrados que construyeron justamente en ese lugar los caldeos para adorar a Dios. Y este proyecto, el proyecto Babel o Babilonia, como sería la traducción,
es una civilización apoyada solo en la autonomía y los recursos humanos, que rehúsa al Creador y pierde la capacidad de oír a Dios. Eso es Babilonia. Por eso es que de hecho es un arquetipo, porque Babilonia está a lo largo de toda la Biblia e inclusive aparece en Apocalipsis, al final oponiéndose a Dios. Es un sistema no solo político, sino también religioso. Por eso el juego de palabras, ¿no? Porque acá la Biblia dice que Babel significa confusión, pero Babel también significa, o para los babilonios significaba puerta de Dios. Entonces, para Dios, Babilonia, la ciudad del hombre, es confusión, pero para el hombre, lejos de Dios, es una puerta hacia la divinidad. Por eso es tan importante entender esto, porque Dios responde con justicia frente a esta actitud desafiante del hombre, pero usando la misericordia. No destruye, sino confunde las lenguas y terminan todos dispersos. Fíjense que el problema inicial es las lenguas, no es problema de raza, de color, de piel, es lengua. Y al confundir la lengua, ahí se produce obviamente ya una diversidad de intereses, de ambiciones, lo cual termina manteniendo las naciones desunidas y en constante conflictos y guerras. Por eso es que, termino con esta idea, a través de la historia humana ha habido grupos de naciones que por decisión voluntaria o por imposiciones, con fundamentos ya sea políticos o religiosos, eso es Babilonia, se han unido, se han engrandecido, han creado civilizaciones que rechazan a Dios, se vuelven idólatras y violan el propósito divino para la humanidad. Las violaciones más comunes son la opresión política y social, la explotación comercial desequilibrada que enriquece a unos pocos y empobrece a otros, la depredación de los recursos naturales para satisfacer deseos egoístas y también las ambiciones desenfrenadas. Por eso nosotros, a través de Génesis, podemos entender cuál es la problemática de fondo que viven nuestras sociedades, y fíjense que esto no es algo nuevo, sino es tan viejo como la civilización misma. Vamos a seguir reflexionando entonces en esto y vamos a seguir, Dios mediante, con nuestra próxima clase la próxima semana. Gracias por llegar hasta el final de este video. Oro y espero que sea de utilidad para su vida. Y si usted desea seguir recibiendo estos videos, por favor suscríbase al canal y active las notificaciones. Así todas las semanas les llega una lección nueva. Dios mediante, el próximo martes vamos a subir la siguiente. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Nos encontramos en el próximo video.